Hola, yo soy Daniela Olro del podcast Feminismo Masticado y preparé para el podcast de La Comenta y para ti este pequeño segmento donde te cuento qué onda con el Día de la Mujer. ¿Sabes por qué existe un Día de la Mujer a nivel internacional? ¿Sabes por qué no se festeja, sino que se conmemora? Primero que nada, me gustaría anotar que no debería de ser el Día de la Mujer, sino el Día de las Mujeres, pues detrás de este día existe una lucha muy variada y diversa de muchas mujeres en distintos territorios. Y si lo reducimos a una mujer, tal vez imaginemos a una sola. El Día de la Mujer tiene su raíz en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX. Pero vayamos un poco hacia atrás para entender todo este movimiento. Recordemos que entre los siglos XV y XVIII se llevaban a cabo la mayor caza de brujas en la historia, no solo en Europa, sino en Latinoamérica y en América. Esto a la par de la colonización de España en territorio mexicano, que comienza a finales del siglo XV. Con ello, la globalización llevó a replicar los primeros feminicidios en territorios europeos, siendo las mujeres acusadas de adorar al diablo e incluso de darle sacrificios de bebés, lo que en realidad indica ser mujeres abortando. Esto lo puedes encontrar en el libro del Calibán y la Bruja de Silvia Federici. Incluso Marcela Lagarde y otras autoras se refieren a esta caza de brujas como el primer feminicidio de la humanidad. ¿Y por qué saco al tema la caza de las brujas y la colonización? Porque con la colonización vino la puesta en marcha del sistema capitalista, y con el capitalismo se vende la idea de que podemos obtener ganancias y crecer económicamente, siendo personas libres. Pero se deja a las mujeres fuera, relegándolas a lo doméstico y a lo privado, en base a la división sexual del trabajo, que tiene su origen en lo biologicista. Es decir, que nosotras como mujeres tendríamos que procrear y por tanto quedarnos en casa al cuidado de las crías. El problema con el capitalismo también es que solo es posible mantenerlo gracias a todo ese trabajo gratuito que las mujeres hacen o hacemos en lo privado por, entre comillas, el destino biológico. Sin embargo, las primeras industrias fueron domésticas y como eran domésticas existían muchas mujeres en las fábricas. Ustedes recordarán al movimiento sufragista que se da a la par del movimiento obrero. Aquí yo te recomiendo que si no has visto la película de las sufragistas puedas ir a checarla para entender cómo se convierte en un movimiento que a la par exige trabajo igualitario, mejores condiciones y también el voto. Y en esta película y en la historia en realidad podemos ver la importancia que tuvieron las mujeres obreras. En su mayoría eran fábricas donde se hacían telas. Pues al salir de los espacios privados y trabajar a la par de hombres comienzan a darse cuenta de que la paga no es igual y que no se les toma en cuenta para tomar decisiones. Pero recordemos también que entre 1760 y 1840 se da la Revolución Industrial, lo cual produce mucha más desvalorización sobre el trabajo de las mujeres, porque de ser doméstico se vuelve industrializado y las máquinas comienzan a ocupar los lugares de las personas, sobre todo los lugares de las mujeres. ¿Y qué pasa con estas mujeres en las fábricas de mediados del siglo XIX? Pues pasa que no se les paga igual y no se les dan las mismas condiciones para trabajar. Pensemos en que ni siquiera tenían el voto, es decir, no eran consideradas ciudadanas. Después, en 1848, las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de personas a la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres. En 1857, cientos de costureras de la compañía Lower East Side en Nueva York reclamaban una jornada laboral menor a la que tenían y salarios más altos, pues sus salarios eran inferiores al 60 o 70% de los hombres. La policía entonces dispersó a las manifestantes de manera violenta. Además, durante esta misma protesta, 129 trabajadoras fueron asesinadas en un incendio que provocó el dueño de la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, Nueva York. Esto porque las estaba forzando a permanecer al trabajo y no unirse a la huelga. Imagina las condiciones en las que trabajaban estas mujeres, siendo que probablemente estaban con sus menores hijas e hijos. Se dice que las telas de esta fábrica eran violetas y que al quemarse salía humo de este color. Por eso es que usamos el color morado el Día de la Mujer y en la lucha feminista. Después, ya en el siglo XX, en 1908, se realiza una marcha de mujeres en Nueva York y asisten unas 15,000 personas que se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar, al grito de pan y rosas. Un año después de esto, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero.
Pero no es hasta que la comunista alemana Clara Zetkin propone, durante la Segunda Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Dinamarca en 1910, la idea de tener un Día Internacional de la Mujer. Un año después se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de 1 millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebran su primer Día Internacional de la Mujer un último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. En 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de este país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero. Recordemos que otra de las grandes luchadoras de esta época fue Rosa Luxemburgo, que de mano con Clara Zetkin crearon el Partido de las Espartaquistas en 1918. Rosa Luxemburgo fue una mujer socialista que encabezó protestas contra la Primera Guerra Mundial y fue asesinada en 1919 por órdenes del entonces presidente alemán Friedrich Ebert. La Primera Guerra Mundial acontece de 1914 a 1918 y es preciso mencionar a la Primera Guerra Mundial porque durante estos años muchas de las conquistas del voto de las mujeres o luchas por el voto de las mujeres fueron pospuestas, tal como las de las mujeres de Gran Bretaña, que se les da el voto hasta 1919, terminando la guerra. Pero es que el derecho al voto y la vida laboral de las mujeres también tiene que ver con muchas guerras de los hombres. Pensemos, ¿quién si no eran los hombres que estaban en la guerra trabajando en las fábricas, las mujeres y las infancias? ¿Y quién iba a votar por nuevos gobernantes si no existían ya hombres vivos? Acá vale la pena recordar que el primer congreso feminista celebrado en México es en 1916, en Mérida, donde las mujeres se reúnen para hablar de igualdad jurídica, divorcio absoluto, ciudadanía y puestos políticos, derecho al placer y educación igualitaria. ¿Se pueden imaginar que desde 1916 estamos hablando de esto? También cabe aquí hacer la anotación de que todo este movimiento de obreras y sufragistas se le conoce como la segunda ola feminista, aunque muchas también la conocen como la primera. Y es que no hay consenso, debido a que es debatible que la primera ola haya sido encabezada por Olympe de Gouges o por Mary Wollstonecraft, ya que fueron hechos aislados y no replicados. Sin embargo, a mí sí me gusta pensar que hoy atravesamos la cuarta ola feminista y que la primera fue encabezada por ellas. Además, también fue acallada. Olympe de Gouges es asesinada en la guillotina. Tras toda esta historia que te acabo de contar, la ONU, que además es creada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en 1975. Lo cual coincide con el Año Internacional de la Mujer. ¿Y qué crees? Que este Año Internacional de la Mujer se celebra en México durante la primera conferencia mundial sobre la mujer. No sin antes mencionar y acotar aquí que el 31 de diciembre de 1974, o sea, tantitito antes, México elimina por completo el depósito de las esposas. ¿Y cómo que depósito? ¿Qué es eso del depósito? Pues sí, antes no nos podíamos divorciar sin ser depositadas en las casas de nuestras madres o suegras, ya que era una vergüenza ser una mujer divorciada y no era correcto que se nos viera en la calle. Sí, así funcionan las políticas públicas por intereses del gobierno. Entonces es por todo esto que sí conmemoramos el Día de la Mujer y que no lo festejamos, porque la lucha no ha terminado. Seguimos teniendo salarios desiguales, seguimos siendo asesinadas, sigue habiendo una mayoría de puestos ocupados por hombres y seguimos sin tener derecho y el acceso al placer y a la decisión sobre nuestras cuerpos. Entonces no necesitamos que nos feliciten, necesitamos que la gente sea consciente de toda esta historia y del largo recorrido que hemos tenido hasta aquí, pero sobre todo ser consciente de lo que falta por conseguir. Si te fue útil esta información, compártela. Y recuerda que puedes saber más sobre feminismos en el podcast Feminismo Masticado.